¿Qué tan resiliente puede ser alguien? ¿Cómo salir de esa etapa de oscuridad, de confusión, para poder encontrar otra vez nuestro camino? Todas esas preguntas las iremos resolviendo el día de hoy en este podcast, que hemos grabado con Nicolás Suárez y que estoy seguro te va a servir, no solo para el día a día, sino también para que puedas seguir adelante y seguir buscando tus sueños. Así que los invito a que miren este capítulo especial y que le den me gusta y lo compartan, porque estoy seguro que deben tener a alguien, ustedes mismos, que les puede servir un capítulo como este. LinkedIn, era una concesión tangible, ¿no? Claro. No es que le entregaba a alguien, sino Y que se iba el y- resto- así es, y no me terminó pagando, pues. Y ese fue mi primer golpe. Podría haber hecho lo mismo, pero había un tema ya ético, ¿no? Que hasta ese momento, lo que yo siempre le pedía a Dios, no le pedía, le recriminaba. ¿Por qué si yo he estudiado? ¿Por qué si yo he sido un buen hijo? ¿Por qué si seguí lo que la sociedad te dice, ¿no? ¿Crees que caíste en depresión? Sí, claro, Sí. ¿no? O sea, una depresión de una soledad completamente intrínseca, en donde, te repito, pasó en donde lloraba. ¿Y Dios es el camino Para mí, hacia ese destino? sí, para mí sí, que la vida sigue, que tiene un sentido, que no lo sepas, no pasa nada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Facto. Hoy día estoy con Nicolás Suárez. Nico es un amigo de una vida pasada laboral. Podemos coincidir en muchas cosas, muchos pensamientos. Y retomamos contacto para hablar de ciertos temas de la vida. Y tiene una historia muy interesante que contar. Vamos a ir recorriéndola en este capítulo, vamos a ir conversando y vamos a ver también puntos claves que nos pasan a todos. Tema de la resiliencia, tema de cómo salir adelante, tema de encontrar la motivación personal, tema de encontrar un camino. Entonces, este capítulo para mí es especial porque estoy con Nico, que es un amigo. Y creo yo que yo ya lo estoy presentando en modo resumen, pero Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Dani, más bien por la invitación. Efectivamente, nos conocimos en algún momento de un tiempo laboral. Relativamente corto, pero creo que fue bastante positivo y bueno, las redes y un poco nos ha vuelto a juntar y nuevamente agradecido por la invitación. Perfecto, Nico. A mí me alegra tenerte aquí, Nico. Es que creo yo que esta va a ser una de las conversaciones más cercanas por el tipo de relación que tuvimos. Nunca he conocido a un invitado tanto como te conocí a ti, compartiendo ahí escritorios, frente a frente, mirándonos ahí el rostro. Sí, claro, sí me acuerdo de una anécdota que hasta creamos un nacimiento de Navidad con las cositas que teníamos Claro, de la oficina. claro. Y bueno, en ese momento cuando trabajábamos en Holding, era bien cercano, ¿no? La gente era bien chévere, Nos llevamos había muy muy bien. buena comunicación y Antes de hacían buena pandemia broma. también. Sí, claro, Claro, antes de pandemia. Antes que justo cambie el antes de mundo. pandemia, ¿no? Claro. Todo un casi, ¿qué será? 8 meses antes de pandemia, Sí. más o menos, ¿no? Antes de que cambie el mundo, totalmente. Sí, claro, y que de repente de la noche a la mañana nos dijeron tienen que ir a recoger su laptop, ¿no? Claro, claro. Un sábado me acuerdo que me Sí. mandaron un mensaje y me dijeron, domingo tienes que ir a recoger tu equipo porque si no, Porque no si vas a no, poder sí, recogerla nunca más. ya fue. Sí, 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 Sí. sí, sí. ¿Y Fue qué bastante. tiempos? ¿Qué tiempos? O sea, el mundo se tuvo que adecuar, A lo que venía. afloraron un montón de miedos y sobre todo o sea, pero más miedo al morir, ¿no? La Fue, gente estaba bien, bien hardcore fue en un choque de pensamiento. realidad, ¿no? Sí, te das cuenta que no estabas preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces sucede que uno, cuando está bien, digamos que deja de pasar muchas cosas, ¿no? Desapercibidas, porque dice a mí no me pasa, o te dice, Lo ves lejano, sí, hasta el que, dolor del otro. así es, hasta que te pasa, ¿no? Nosotros veíamos a lo lejos de la gente de China, ay, qué pena, pobrecitos, Claro. ¿no? El paciente cero allá en Chile. Uy, no, Claro. claro, pero ahora Cuando llega. cuando llegó a Perú, claro, No creo que cierre, no creo que pase. un poco más y ya ponen que se sangre de cordero, tipo la película de Mosaic, para que no entre el COVID, ¿no? Claro. Y fue muy interesante porque también hasta laboralmente tuviste que adecuar, ¿no? Generar tu propio escritorio, un propio espacio. Familias que tenían hijos, uno, dos, tres hijos y que tenías que también acompañar en este proceso, o personas que trabajaban dentro de tu casa que decías, los dejas entrar, se quedan, entran y salen, no, pero es el riesgo, nos vamos a morir. No sé si te pasó a ti, pero a mí me daba cuando salía a la calle, regresaba y yo sentía los síntomas.
Así. tosía. Y tú decías, no, Sí, seguro no. es el COVID. Sí, y solo salía a la esquina como para ver algo, porque había mucho temor. Sí, sí, sí. A mí me dio COVID antes de que viniera la primera vacuna. O sea, le da a mi esposa, que no sé cómo le da en verdad, porque de alguna otra manera estábamos como que muy cuidadosos, ¿no? De que los sprays con alcohol y te bañabas, te cambiabas la ropa la ponías en una cesta, te entrabas a duchar, Mira, sí, y le da a ella, y luego a los días me da a mí. O sea, mi esposa entra al cuarto de mi hija y la encerramos, pero luego me da a mí a los 2, 3 días, ¿ya? Y yo ya estaba solamente con mi hija y la trataba de acompañar, estaba preparando el trabajo, este, y llega un momento en donde cuando me da a mí, yo digo, ¿a quién acudo? claro. Y lo primero que se me ocurrió fue acudir a mi familia. Entonces llamé a mi hermana para decirle qué es lo que estaba pasando y llamó a mi hermano para que recoja a mi hermana, a mi hijita. Y yo simplemente alisto su mochila como mejor pude. Y ese, digamos que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca me había, más allá de alejado de tu hija o de tu hijo, era un momento que tú no sabías si realmente ibas a sobrevivir. Exacto. La vulnerabilidad, ¿no? Así es, entonces, mi hijita era muy chiquita, pues, ¿no? Ahora ya tiene 9, en ese momento tenía creo que 4 o 5 años. Te sientes Entonces simplemente lo vulnerable. abracé, mi esposa nunca se despidió, la vio desde la ventana, porque yo vivo en un tercer piso. Y jamás ni siquiera mi hijita le dijo chao mamá, ni nada por el Oh, estilo. Ella ni siquiera supo qué es lo que yo había hecho. claro. Solo sabía que te ibas. Y se fue. Y la bebé se fue a la casa de mi hermana. Mi hermana la tuvo cerca de un mes. A mí, me afectó los pulmones hasta un Fue bravo. 86% más o menos. No fui a UCI, no fui al hospital porque yo me resistía. En algún momento termina mi esposa cuidándome. Este, y aquí es súper interesante, ¿ya? Porque mi padre me enseñó, trata al otro como te gustaría que te traten. Claro. Y entonces, nosotros sí como familia siempre no hemos sido muy dadivosos ni hemos hecho las cosas por querer de alguna manera buscar la reciprocidad, pero sí con el buen corazón de poder dar la mano en el momento que sea necesario. Claro. Y el primer acto de amor que pude evidenciar fue el de los vecinos. O sea, Mira. los vecinos, es un edificio muy pequeño de 6 departamentos, los vecinos me enviaron comida, porque Giselle tampoco podía cocinar, nos dejaban comida en la Ah, puerta, nos tocaban la puerta, y bueno, con eso nos pudimos alimentar una cantidad de días, ¿no? Y ese fue, como te digo, ya en mi época de casado, se puede decir como que el primer acto de amor que yo pude visualizar ante los demás, ¿no? Hoy me llevo muy bien todavía con los dueños de los departamentos. eh, y como te digo, a mí me afectó mucho más. Yo estaba bien, o sea, sentía así, te dolía la cabeza, pero de repente comencé a caer horrible porque me comenzó a faltar el aire. Realmente tenía esa necesidad de que no puedo respirar. sí te dio Normalmente soy un fuerte. tipo, digamos que, ¿Resistente? no tanto resistente, pero que no se preocupa Por la demasiado enfermedad, Así claro. es, ¿no? O sea, obviamente no me gusta el dolor y me pepeo súper rápido, ¿no? Pero Sabes que lo superarás, ¿no? así es. Entonces esto va a pasar. Claro. Que antes Y del COVID una gripe era una gripe. Y luego tuve que contratar a un enfermero, venía toda una semana, me inyectaban 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y me inyectaban en el ¿Mm? ombligo y me inyectaban también en la vena, ¿no? Entonces venía, me ponían solamente a mí y llegué a tener no me acuerdo cómo se llama eso que te ven la A presión. la oximetría. Sí, El y ya oxímetro. estaba en 81, 79. Guau, oye, ha llegado bien bajo, Sí, sí, amigo. sí, y yo no quería ir a la clínica porque también estaba esto que, o sea, si ibas a la clínica, prácticamente ibas como, era una alta probabilidad mayor a que te puedas morir porque Claro. por el virus, por el ambiente y ese tipo de cosas. Y luego estaba lo de Villa El Salvador, creo que el Estado hizo estos edificios que crearon para los panamericanos y ahí te encerrabas y ahí hasta que salieras, ¿no? Claro. Y que luego escuchabas casos en que se te moría el papá, la mamá, el Y, la- sobrino. y ah, eh, Y han te, habido te casos. cuento, sí, en mi familia ocurrió eso. O sea, literal un grupo familiar, mamá, hija, hijo, se fueron. O ¿Ves? sea, por el COVID. Este, fue una época en que traía, y la reflexión, justo coincide con el podcast este tema del COVID, Ujú. fue una época muy difícil, pero que también sacó muchas cosas buenas. Lo que mencionas de los vecinos ayudándote.
Sí. O sea, creo que no ha habido una etapa en la humanidad no tan cercana, por lo menos, o que esta generación recuerde, en donde ha hecho reflexionar sobre el tema de la misma humanidad, ¿no? Sí. El COVID también trajo el trabajo remoto y nos permitió, yo, papá nuevo, Ujú. vivir los 2 primeros años de mi hija ahí en casa, con ella. ¿Cuántas generaciones de papás ha pasado de familias para tener Y esa aquellos que no cercanía? estaban acostumbrados tampoco a trabajar de forma remota, a adecuarse, A ¿no? evolucionar. A saber qué es lo que deberías hacer. Ujú. Y hay algo que afloró muchísimo, como tú dices, este lado humano que de alguna manera, a medida que aumenta la tecnología, se va perdiendo y es un tema de empatía, ¿no? Sí, La sensibilidad que al otro le pueda pasar lo que a ti te pasó, pero algo súper sensible que es la muerte, ¿no? claro. Tú te pasó esto, gracias a Dios, en mi caso no hubo fallecidos. Mis papás ya son mayores y teníamos esa sensibilidad y ese miedo de que les pueda pasar. Sí. Mi hermana fue, yo fui una vez, pero ellos se atendieron absolutamente solos, ¿no? Y he conocido gente muy cercana en donde se le ha muerto también el papá, la mamá, el hermano, o se enfermó primero el papá y terminó falleciendo la mamá Ujú. y terminó falleciendo el hermano. O sea, ha habido casos bien, bien fuertes, creo que. Pero a pesar de eso, el ser humano no aprende. Eso es cierto, Y eso, somos el único, no sé si el único ser vivo que a pesar que le pasa uno a dos, no aprende, es- ¿no? pero el ser humano, no sé si te das cuenta, el ser humano colectivo, en el Sí, colectivo fallamos, ¿no? sí. Este, una reflexión que hacía un profesional que admiro mucho, no hay que regresar a lo que fuimos antes no. Si regresamos a lo que fuimos antes del COVID, no hemos aprendido nada. Eso Sí. decía. Y sin embargo, Hay muchas cosas que hemos tenido que regresar sí, y a pesar de las circunstancias, por ejemplo, laboralmente hablando, ha regresado, ¿no? Hay muchas compañías que nuevamente han vuelto a solicitar que exista la presencialidad al 100%, ¿no? Y hasta dejando de lado lo que es el tema híbrido, entre trabajar físicamente ujú, y trabajar virtualmente, ¿no? claro. Y así pasa, ¿no? Así es la vida. Tienes que tocar, justo hace un ratito estábamos hablando, ¿no? Tienes que tocar en algún momento fondo para que tú reacciones, ¿no? Ujú. O te ahogas, o tú mismo, tienes que ver cómo evolucionas, ¿no? Claro. Cómo tratas de nadar y evitar que te puedas ahogar, ¿no? Yo te contaba que yo hago nado en mar abierto, empecé hace un par de años. Y es muy gracioso porque las personas que se ahogan son aquellas que entran en desesperación, no tanto por no saber nadar. Obviamente, Claro. tienes que saber nadar, ya es un gran riesgo meterte al mar Sin sin saber saber nada, nadar. Pero hay imagínate. mucha gente que sabiendo nadar, si no estudias un poco el entorno, terminas ahogándote, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos Claro, música ¿no? de fondo Sí, así es. y en mi cabeza estoy pensando, ya, ¿cómo saco esto adelante? Entonces, uno es seguido, Siguiendo, pero conversando. también veo con tranquilidad, no me pongo nervioso, porque acá en el podcast usamos bastante inteligencia artificial. Ah, ya, ya. Entonces, hay formas en la que ese ruido de fondo, que quizás en el video no se escucha ahora, Porque estamos en vivo, pues, ¿no? estamos en vivo Ah, en sí. Lips, quizás se escucha, pero en el video que va a salir publicado, quizás no se escuche Ya. por el tema de inteligencia artificial. Ah, qué bacán. Entonces, por eso estoy tranquilo. Pero me estuviese ahogando de nervios siguiendo esta conversación si no tuviese ese conocimiento y si me entrara en lo mismo que le pasa al nadador, ¿no? Los Sí, nervios. los nervios y la desesperación es lo que se termina. Hace poquito, te cuento una pequeña anécdota muy chiquita, ¿ya? Estábamos en la playa, mi hija estuvo en un colegio particular, y los papás nos fuimos al mar, al sur. Y yo me eché a dormir porque normalmente tengo una mala costumbre que me gusta descansar cuando estoy en la playa, ¿no? Me eché a Buena dormir, costumbre. y mi esposa se fue a nadar. Ah, ok, ahí sí. Se fue a nadar relativamente para ir al fondo, ¿ya? Obviamente estaban muchos papás que sí saben nadar y con los que yo empecé a nadar en el mar. Ujú. Y en un momento en donde ella se termina cansada y dice, voy a regresar, pues, ¿no? Pero no La podía. María no Había un papá y que le dijo, oye, vamos a regresar, ¿ya? Sí, regresemos. Y el papá regresa, pues, ¿no? Y ella sigue nadando. En ese transcurso, yo ya lo había visto porque me desperté, no sé por qué, eh, tuve una sensación de que, oye, me tengo que levantar. Me levanté y lo primero que fui fue a verla, a ella lejana, vi a mi hija, la vi a ella hasta al fondo.
Y yo le digo a un papá, oye, creo que ya se cansó. Ah, Y me dice, sí, ya, entonces voy a entrar, le digo, ¿no? Entonces yo voy a nado hacia su costado y lo primero que le digo es, claro. deja de nadar. Porque hay algo que es súper curioso porque no necesitas ni siquiera mover los brazos ni los pies para flotar en el mar. O sea, Mira. tú tranquilamente puedes tomar una posición súper relajada, como o estás parado o estás semi como boca arriba y no necesitas nada. Si es que el mar efectivamente no hay pues un oleaje enorme como en ese momento, pero sí estaba jalando, le dije, deja de nadar, ¿no? Entonces lo siguiente le dije es, mira, tenemos que movernos hacia un costado y ahí salir. Mm. Creo que eso causó un poco más porque entró papá con su esposa y no salían, pues, ¿no? Entonces le dije, mira, agarra tú a tu esposa y llegó una tabla, ya en lo que podíamos avanzar, y de alguna otra manera la rescatan a mi esposa, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Hay momentos en donde en la vida sí es importante mantener un punto de serenidad a Mm. pesar de que tú estás en un nivel de estrés súper increíble Me has y hecho que tú acordar de una dices que no puedes reflexión. controlarlo, pero aquí sirven todas las cosas. Cuenta hasta 10, respira. Obviamente que no siempre digamos, la aplico porque Claro. digamos que soy un tipo muy intenso. Enérgico. Sí, muy tenso y entonces, pero cuando pasa, por ejemplo, no sé, pues temblor, un Mantiene la calma. accidente, es como que aguanta, tenemos que ver, ¿no? Mm. Y bueno, y salió rescatada mi esposa en esa oportunidad. Es un pensamiento bien estoico, ¿ah? Hay una reflexión, una historia, la comparto. El mejor arquero está con su hijo caminando en las praderas y Ujú. viene el rey. Y como este mejor arquero no quería formar parte de su ejército, le dice, me quedo con tu hijo. No, el conflicto. Entonces el rey le dice, voy a poner una manzana encima de la cabeza de tu hijo. Tú te paras unos metros y si le das a la manzana, se van. Y si no le das, lo mato a tu hijo, ¿no? Ah, fuerte. Fuerte. Entonces, ¿qué pudo hacer el arquero? Pudo haber disparado, tenía solo 2 flechas, pudo haber disparado una al rey, otra a uno de sus soldados y tratar de huir, ¿no? Pero ahí es el tema de la tranquilidad, el pensamiento estoico, sacar tu mejor versión siempre. Sí. Sacar tu mejor versión siempre, respiró, se tranquilizó, sacó la flecha, sintió el aire, sintió el cálculo y confió que iba a ser su mejor disparo. Porque sabía hacerlo. Porque él confiaba en que siempre había estado preparado y listo y siendo el mejor arquero, lo iba a poder hacer, siempre lo ha hecho. Solo que ahora tenía a su hijo al frente. Hizo Claro. el disparo manteniendo la calma y le dio la manzana. Pero por si acaso, tenía que seguir manteniendo la calma porque si no le daba y fallaba, tenía que usar rápidamente la segunda flecha para matar al rey. Entonces el pensamiento estoico trata de tener la mejor versión tuya hasta en el momento de debilidad, ¿no? Y es Sí. básicamente el ejemplo de la natación. Sí, definitivamente mucha gente que sabe nadar no le gusta entrar al mar, Claro. tiene mucho miedo y respeto. Yo le tengo mucho respeto, pero le dejé de perder el miedo, ¿no? Y cogí el mar y de alguna manera alguno de los deportes, productos que te comentaba, yo pasé un momento económico para mí Ujú. como padre relativamente fuerte, ¿no? Sería un Una momento de cosa es evolución caerse interesante. como hijo, Claro. joven, ¿no? Y en un rol completamente diferente como padre de familia y cabeza de hogar, ¿no? A ver, te lo cuento súper rápido. Y ese es el camino, creo yo, ¿no? Que quería justo llevarte. Ujú. ¿Cómo llegas tú a la natación? Ya, es bien curioso. Te hablaba de los padres del colegio, ¿no? Ujú, Cuando trabajamos juntos en esa compañía, en un momento como todas, decide dejar de prescindir de mis servicios. Y yo venía a ver, de un momento profesional para mí bastante bueno, en una evolución en donde aprendí a ver, pues, de alguna manera todas las áreas de soporte y ver proyectos, había tenido un diplomado en la Pacífico, en la Católica, en ESAN, en el PAD de Piura, tenía una maestría en ESAN de gerencia de proyectos, administrador, y dije, bueno, pues, creo que es momento de emprender. Es más, participaba en una ONG que se llama Acción Emprendedora, que tiene ya más de 20 años en el mercado,
Y tuve la oportunidad de poder ser consultor, profesor, porque también me jalaba mucho la idea de alguna manera dejar una especie de legado, ¿no? Claro. Y siempre vi a mi papá emprendedor, entonces dije, Que es el pucha, sueño de ¿cómo me muchos hubiera también emprender. gustado que alguien me pudiera decir algo? Entonces yo dije, oye, ¿qué puede pasar, no? Conozco el proceso, conozco los temas financieros, conozco de riesgos, entonces me aventuré. Me avala el Me conocimiento. avala, ¿no? Claro. La sé la teoría, ¿no? Pero ¿sabes qué faltó? La picardía del emprendedor peruano, pues la ingenuidad, y aquí es donde cuenta pues las horas de vuelo dependiendo de qué es lo que haces. A ver, resumen muy corto, me metí como en 3, 4 negocios, diversifiqué mi plata justamente en estos negocios porque también las redes, las cosas te dicen, no, diversifica para que no pongas los huevos en una sola canasta, ¿no? Claro. Y que se puede, de alguna otra manera, si es que hay un riesgo en uno o pierdes, pues tienes las demás. Claro. Distribuye tus huevitos en diferentes canastas. Correcto. Y emprendí. Entonces me metí primero en un pata, un amigo muy cercano, me metió en el negocio del limón, a emprender el limón. Yo no conocía nada de agricultura, ¿no? Me lleva a sus chacras y entonces veo una oportunidad para brindar verduras a restaurantes. Y arranqué así. Tenía una camioneta con la cual luego la vendo Sí me y acuerdo de esa. arranco, distribuyendo verduras a restaurantes, ¿no? Tocando a la puerta, hola, ¿qué tal? Mira, distribuyo eso, pero primero arranco con el limón y luego me extiendo con verduras. Historia corta, consigo a un muy buen cliente, y me iba a dar como que especie de 2, 3 concesiones. Ujú. Y me dijo, oye, mira, necesito una línea de crédito, lo creí verdad. Era un tipo que nunca tenía ningún, digamos que sí, como una especie de checklist. ¿Qué Para cosa asegurar el tenía? tema. No estaba en Infocor, no tenía denuncia policial, estaba posicionado en em, LinkedIn, era una concesión tangible, ¿no? No es claro. que le entregaba a alguien, sino Y que se iba. entró así es. Y no me terminó pagando, pues. Y ese fue mi primer golpe. Luego fui con otro emprendedor, otro empresario, un joven, que hasta ahora tampoco me paga, de la Universidad de la San Ignacio de Loyola, Colegio Recoleta, amigo de otros clientes míos, o sea, Y no había también. forma, 3 restaurantes, y lo mismo, ¿no? Me paga una parte, me pide línea de crédito y no me paga en 2, 3 pedidos fuertes, ¿no? Claro. Pero pedidos anteriores sí. Me paga una parte, ¿no? La otra fue como que, oye, ya me has pagado muy poquito, pero no te voy a dejar de atender. Todo fue eso en 2 meses. Entonces, mi primer negocio, ¡pum! Estamos hablando de una pérdida un poquito más de 100.000 soles, 120.000 soles, que para mí era Claro, para un emprendedor eso es bastante, importante. Claro, para un bastante, emprendedor. ¿ya? Ahora va a depender qué es poquito para ti, qué es poquito, Claro. pero para mí en ese momento era un montón. Claro. El segundo más grande es que, como diversificas, presté dinero a personas confiables y no me pagaban. Tampoco. Me cerraron, entonces ya en un momento de la operación, que si bien es cierto yo arranco solo, me junto con otra persona, llegamos a ser 5, distribuíamos con 3 unidades de camionetas, y llegó un momento en donde yo no tenía para pagar, ¿no? Y me quedé solo. Entonces mi ritmo de vida, digo, ¿qué hago, no? Y ahí es donde también te converso, digo, me voy, pues me voy del país. Entonces busqué opciones en Estados Unidos, busqué opciones en Canadá, me puse nuevamente a poder estudiar. Si bien es cierto, estoy medio gordito, pero en ese momento estaba ya pesando 95 kilos. No te imagino. Donde mi desayuno pues era un energético en la Producto de la ansiedad, me mañana imagino. Producto y de. comía cada rato. Claro. A ver, mi ritmo era, me levantaba 2, 3 de la mañana, hacía las entregas yo solo, me iba al mercado, hacía las entregas, en la tarde registraba las partes administrativas, me ponía a estudiar de 6 a 10. A las 10:30 tomaba nota de los pedidos y me volví a echar a las 11 de la noche y me volví a levantar 2, 3 de la mañana. Y en ese ritmo, pues estuve como un año, ¿no? Wow. Qué difícil, qué difícil o sea, yo te veo aquí ahora contándome esa historia y me imagino cuántos emprendedores peruanos más han pasado por esto. Es que es súper complicado. Suena medio pinchaglobo para aquel persona que quiere hacer el emprendimiento. Y yo lo único que yo podría de otra manera decir es que hay que conocer bien el negocio y hay que asegurarse bien dónde uno pone estas balas, ¿no? A mí me ganó de alguna otra manera el entusiasmo, el número, porque
económicamente hablando, el flujo de caja daba, si efectivamente me... En la teoría encajaba. Decía, bueno, si se demoran por los últimos 60 días, igual me calza, ¿no? Claro. Y ahí hago la rotación, ¿no? Todo lo llevé con el flujo de caja, anotaba, era bien ordenadito. Y ahí es donde digo, la teoría no necesariamente se aplica En la realidad. en la práctica. Sobre todo con reglas en donde el Perú hay cosas que no te pueden defender. Claro. Y hay otras que y sirve mucho la criollada. Y aquí pues es el más vivo, ¿no? El más vivo es el. En un mundo en donde me doy cuenta que es un ente muy común, en donde la gente utiliza el dinero del otro para sobrevivir y Y es un. estafar. Claro. Y eso te iba a decir. Es una secuencia de estafas que luego incluso tú podrías estar llevado a arrinconarte hacia tengo que hacer también algo similar para sobrevivir. Sí, tal ¿No? cual, porque como me pedí prestado igual dinero Ujú. para el negocio que yo estaba era de mucha caja, dejé yo decir, podría haber hecho lo mismo. Claro. Podría haberme Exacto. cerrado los demás y, vamos a poner la palabra jocosa, con cara de palo, No hay. No hay. No hay. a ver, dime Claro. tú cómo me vas a cobrar, ¿no? Claro. Pero ahí hay un tema ya ético, ¿no? Que de alguna otra manera viene de formación y viene de convicción, ¿no? Y viene de que trata al otro como te gustaría que te traten, ¿no? Sí. Hice todo mi esfuerzo, aún debo alguna cantidad de dinero, es más, una de las personas que me ayudó muchísimo fue mi hermana, por ahí alguna familiar de mi esposa, en donde me dice, oye, te veo súper mal, y me dio una cantidad de dinero, Oh, eso y también abre ahí corazón. comienzas lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Oye, ya tocaste fondo, ¿qué hiciste, no? Y cómo sobresaliste y cómo llegas al deporte. A ver, le cuento esto a un papá y el papá me dice, oye, vamos a montar bicicleta, ¿no? Un rato, consíguete una bicicleta y salimos. Y empezamos montando bicicleta. Y empecé saliendo a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Hasta ese momento, lo que yo siempre le pedía a Dios era, no le pedía, le recriminaba, Ah, ok. ¿ya? ¿Por Porque qué, yo decía, por qué soy tu mejor guerrero? ¿Por qué me más, haces esto? exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo he estudiado? ¿Por qué si yo he sido un buen hijo? ¿Por qué si seguí lo que la sociedad te dice, ¿no? Estudias, llevas la maestría, te casas, tienes tu propio No hagas el mal departamento. a nadie. Exacto, no le das el mal a nadie. Tienes tu hijita, de repente el perrito y este cuento, ¿no? De la casa, el perro, la señora que te ayuda con la limpieza. El Y la cuento vida perfecto. maravillosa, ¿no? El cuento perfecto que te dicen en las redes sociales, estás económicamente bien, porque normalmente, ¿qué es decir está bien? Claro, Es porque te va bien económicamente hablando, claro. Te permite hacer ¿no? cosas. Y la foto, ¿no? Las Ujú. redes. Pero yo no estaba así, pues yo venía de una depresión y decía, y yo he estudiado, ¿cómo yo voy a ir al mercado a cargar las bolsas? ¿Cómo ¿Cómo yo? voy a estar repartiendo limones? Claro, mis limones, y la gente se Claro. burlaba, ¿no? Mis amigos, sí, mi cebolla, o sea, no, no puede ser, ¿no? No es que yo haya nacido, digamos, en una cuna de oro, mis papás hicieron lo mejor posible, pero jamás llegó un punto en donde, o sea, casos y casos, ¿no? Y entonces decía, y seguía, ¿no? ¿Por qué ¿Por si qué, hice la tarea? O sea, yo hice la tarea. por qué me castigas así? Exacto, ¿no? Entonces, oye, por favor, regálame un trabajo, regálame salud. Y yo lloraba, ¿no? Y aquí es el punto en donde qué tan importante es la vulnerabilidad o qué tanto miedo puedes tener a sentirte vulnerable, ¿no? Yo perdí vergüenza, Ujú. me comí sapos y tenía que creerme que era lo que yo hoy tenía. Claro. Sin vergüenza, o sea, no por ser un sinvergüenza, sino por no dejar de tener El ego. este complejo Ajá. o este ego de superioridad y es como que Dios te dice, oye, aguanta, ¿no? Como la Torre de Babel le dice, o sea, tú eres polvo. Y hasta ese momento No lo no veía. lo Claro. aceptaba, ¿no? Seguía aún con mi esfuerzo a pesar de esta estafa y ahí arranco. Arranco ahí primero el ejercicio y decía, algo me ayudará, algo me va a despejar, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el momento que tú recuerdes que ha sido este más duro? O sea, el momento específico. El momento específico fue contarle a mi esposa que había perdido todo. Ah, ok. O sea, ella Cuando expones tu sabía, vulnerabilidad. sí,
O sea, cuando... Porque uno lo puede aguantar, ¿no? Uno lo puede tener en sí. Es que lo tienes tú solo, ¿no? Claro, pero cuando lo abres, Y tenía que decírselo, ¿no? Porque Claro. igual es patrimonio marital. Obviamente, había perdido mi indemnización, la camioneta lo pagamos entre los dos, pero es decirle, oye, me equivoqué, claro, lo la siento. fregué, Claro. la fregué por completo. Y no tenía ni para la luz ni el agua. Yo me acuerdo que cuando era niño, mis padres en algún momento de la vida, hace poco contaba, otro momento súper difícil fue cuando yo llegaba de colegio y mis cosas estaban en la calle. Wow. Estaba en tercer grado y me estaban botando de casa, ¿no? Esas son cosas que yo siempre me marqué y dije, no, eso no me puede pasar a mí. Y por eso que hoy yo decía, pero ¿por qué? Si me esforzaba. Y luego era mi orgullo de decir a mi esposa, oye, la fregué. Y luego era, ¿cómo pago el colegio? Yo no tengo ni para pagar el colegio. No Ese debe tengo haber ni sido para un la momento, gasolina. No claro. tengo ni para la luz. Vivía ahí en la casa de mi suegra, que ella muy amablemente nos acogió y veíamos alguna opción de poder alquilar mi departamento. Pero eso fue como que... Y luego es contarle a mi familia, ¿no? Oye, la fregué. Entre que me estafaron, me dejé estafar, no me pagaron, pero ya pues, Claro, ya estoy aquí. perdí. ¿Y en qué momento, qué acción fue o qué fue lo que te motivó a salir de este, Yo creo no sé si que, decirla. o sea, Ujú, qué te activa? Primero, este acercamiento a, te das cuenta que cuando comienzas a tocar las puertas, no está ese espacio, ¿no? ujú. O sea, y lo que me activó fue mi hija, todavía mi hija y mi familia, ¿no? Y luego mis padres, porque de alguna manera todavía sigo aportando para ellos. Pero, a ver, sigo diciendo, no soy, más allá de no ir en contra de las religiones, ni los evangelistas, ni los Ujú. cristianos, ni el catolicismo, todavía seguía poniendo siempre a mi familia sobre Dios. Ok. Cuando yo fui pequeño, mis padres estuvieron con una comunidad y me enseñaron que Dios sobre todas las cosas. Y nunca he sido tan materialista, o sea, yo no tengo ningún problema de entregarle mis cosas a alguien y porque sé que les va a servir, Claro, o lo que tu mano derecha dé no la sepa la izquierda, claro. ¿no? Entonces, y ahí es donde luego doy este paso con Dios. Me tomo un desayuno con un amigo, con unos mejores amigos, que viene de Estados Unidos, y me dice, te veo mal. Venía de trabajar, todo sucio, fuimos a una cafetería, y él me dice, oye, vamos a Estados Unidos. Oye, pero no tengo ni cómo hacer. Mira, déjaselo a Dios, y si es de Dios, vamos. Él es bien creyente. Él hoy es muy creyente. Ok. Se llama Alex, y fue él que dije, bueno, pues no, debe estar bien económicamente hablando. Y de repente comenzaron a juntarse algunas piecitas, ¿no? O sea, conseguí una persona que me podía ayudar con el negocio, mi esposa imprimía los documentos, mi hermano me podía ayudar, y se dieron las cosas para poder yo viajar 15 días. Y me fui 15 días primero a Estados Unidos. Y ahí es donde él me acerca a la iglesia, ¿no? En medio de esta crisis, también, él me da una palabra de vida y me dice que en vez de pedirle o recriminarle a Dios, debería comenzar a pedirle a poder ser un mejor hombre, una mejor persona. Y cambia por completo tu percepción de cómo pides las cosas, ¿no? Normalmente uno pide Qué pues, por la fuerte. salud, el dinero, el amor y el tarot y las cartas y qué cosa me va a ir en el futuro y que me vaya bien, que me vaya Claro. poderoso, que me vaya, o sea, un buen cargo, un buen carro y una buena zona en Lima, ¿no? Eso es lo que te vende la sociedad y el mundo. Que no está mal, porque por ejemplo, el dinero no es malo. Claro. Lo malo es que si tú te vuelves esclavo del dinero, ¿no? Exacto. Y ahí es donde comienza un primer bloque, y cuando regreso, comienzo a pedirle eso. Comienzo a ya no pedirle El trabajo. cambio de mirada, qué importante, ¿no? Incluso porque tú lo mencionas a Dios, pero ¿cuántas personas se recrimina a sí mismo también? Que es igual de peligroso, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y cómo cambiar esa mirada por lo que te entiendo, a la gratitud. Sí, o sea, te pasa que al final puedes ser tú tu mismo peor enemigo, ¿no? Claro, Algo que tú dices, oye, me siento tranquilo porque tengo la inteligencia artificial, tú decías, claro. y te dices, oye, yo sí creo que sí voy a poder, ¿no? Porque ya no es el entorno que te puede jugar en contra, sino eres tú mismo que te comienza a decir, y me comencé a decir que soy un inútil,
que era una bestia, que todo, Eh, si lo que yo había estudiado servía, Ujú. o si realmente había hecho bien las cosas. Claro, qué doloroso. Pasa, y creo que le puede pasar a muchas personas, y ahí también es donde comienzo a hacer mis propios podcasts, Ujú. comienzo a escribir cuando ya regreso a Estados Unidos, y comienzo a contar un poco mi realidad con unos temas técnicos para ver si enganchaba, ¿no? Y ahí comienzo luego ya aquí a correr un poco más, a nadar un poco más en el mar. No sé, pues nadaba 300 metros, 400 metros, de ahí 1 kilómetro, dejé un poco la bicicleta y empecé a correr, corrí mi primera 21K, lo hice en 3 horas, lesionado, choloterco, corrí igual. Qué buenos hábitos para romper este momento de oscuridad, ¿no? Es que así sea que tú corras, nades o que fueses, tienes que tratar de buscar ese pequeño espacio, primero de arrepentirte. Tú decías, ¿no? Ese Sí. bloque de gratitud Ajá. y decir que eres una bestia, pues. ¿Qué creencias? ¿Cómo podría resumir estas creencias que has roto para pasar del agujero a salir de él? O sea, yo lo que hice fue, repito, sin índole del tema religioso, pedirle perdón. O sea, le pedí perdón a mi esposa porque también cometí un montón de errores como esposo. Pedirle perdón a Dios porque me creí un ser superior, un ser intocable, tocable en la medida de mi banda, pues, ¿no? De mi banda social, ¿no? Porque Claro. obviamente que hay más cargos, más dinero y era eso, ¿no? El arrepentirme y luego decir simplemente gracias, ¿no? Gracias porque, pues todavía tenía mis 2 manos, mis 2 piernas, tenía un matrimonio, Qué tenía bonito una es eso. casa y me estaba ahogando. Qué bonito es eso. Me estaba ahogando en un vaso con agua, ¿no? Entonces, a veces uno termina ahogándose con un problema que hay problemas mucho más hardcore. Hay personas que lidian todos los días con una enfermedad, Claro. con una penuria de una extrema pobreza y que no tener ni siquiera un pan en casa, ¿no? Y yo no pasaba eso, porque al final lo que yo había perdido era simplemente plata, Dinero. Que dinero. va y viene. Yo decía, no, me hubiera ido pues a Cancún, no sé, me hubiera gastado en lo que fuese, ¿no? Pero al final fue eso. Solo lo perdí y lo otro es que hiciste es una limpia, ¿no? Comenzar a hacerte esta limpia de las personas que no sé si valen la pena o no, pero entender que los temas laborales son laborales y debes dejar de lado la sensibilidad. Y los temas amicales también. Cada uno tiene su propio problema, su propia historia y que de alguna otra manera tú eres un veedor que tienes que ver la posibilidad de no alejarte de las personas que de alguna manera valen la pena o no. Claro. Y ahí fue donde comencé a nuevamente tener esa costumbre de buscar ciertos mentores. Que eso es clave. Eso es Sí, clave. Encontrar personas que te apoyen, personas que te den esa mirada que tú no puedes tenerla porque estás aquí, ahorita. así es. Ah, me has hecho acordar unos momentos importantes con muchas personas dentro del lugar donde trabajo, que reflexionábamos en un taller sobre las acciones y que las acciones, más allá del punto de las hago por cumplirlas, tienen el valor que tú le das. Salir a nadar para alguien puede ser, yo no Sí, nado, no deporte. Pero para ti tiene mucho valor, para Nico tiene mucho valor. Y el valor de cada acción, yo quedarme, decidir no salir con mis amigos para quedarme con mi hija, para ellos, pero yo le doy valor, porque eso para mí es parte de mi éxito. completamente de acuerdo y hay cosas que yo me perdí por el desenfoque y solamente verlo en mi época laboral, me perdí muchas etapas de mi hija, muchas reacciones, muchos alemanes que ella hacía de niñita, Ujú. que hoy ya no las puedo ver porque ella tiene 9, ¿no? Pero eso solo le das cuando haces ese cambio de creencia, lo que te Sí, pasó a ti. Cuando le sí. encontraste el valor al deporte, cuando le encontraste el valor a pesar de la dificultad de estar con la familia, de que tienes cuatro brazos. Cuando tienes dos brazos, Dos dos brazos y dos piernas, piernas, sí. Todavía dos no he brazos, dos mutado, todavía no he piernas. mutado. Pero la reflexión está en que el valor lo entregamos nosotros. A la acción, al momento, a la situación. Y no podemos dejar muchas veces que el valor nos debilite. ¿No? Sí, Que si yo decido darle un valor, ir al prejuicio, ir a la crítica, ir al lado negativo, va a tener ese valor.
pero está en nosotros decidir, ¿no? Como tú Sí, lo has hecho, Nico. todos tienen una historia de por qué toman ciertas cosas, ¿no? Quizás tú, a la hora que creas este podcast, la persona que toca la guitarra, eh, yo sigo a un pata colombiano, un actor que tiene un podcast también que se llaman Los hombres también lloran, ¿no? ¡Hala, qué fuerte! La vez pasada entrevistó a no me acuerdo el nombre, disculpa, pero es recontra conocido en redes y hablaba este tema de lo que vende la sociedad y lo que Ujú, vende las redes. ujú. Y yo últimamente escribía en donde, oye, no te olvides de ese amigo en donde solamente espera esa llamada o el hola, ¿cómo estás? O nos tomamos un café, porque, a ver, es importante, hay ciertos vacíos y necesitamos de alguien, ¿no? Si tú no tampoco invitas o no te, no sé, pues puede ser, tú puedes ser parte de ser un ángel sobre alguien. Yo busqué estos mentores, pero también mi mejor amigo llegó de un desayuno y lo puso Dios Claro, y lo puso el destino, no sé, pues quien tú quieras, como lo llames. pero los puso. Y ahí estuvo en el Y ahí momento estuvo, indicado. y ahí comencé a llamar a algunas personas para tomar ese café y las personas le dan un valor a las cosas, repito, ¿no? Tanto como tú corras, ya sea porque quieras bajar de peso, no es por bajar de peso, Claro, no es por bajar de peso. pero el valor lo pones tú. Exacto, ¿no? ¿Qué valor? Es como tú, ¿cuál es tu propósito, no? Qué complicado. Qué complicado. Qué complicado, ¿cuál es tu propósito? Sí. ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? No, porque yo vivo por mi hijita. No. Hay algo más. Hay algo más que te tiene que impulsar que efectivamente te levante. Obviamente, van a haber días en donde no tienes ni la más mínima intención de poder hacer ejercicio, ¿no? O sea, no soy un deportista. Deportista clasificado, se puede decir porque hago 3 días a la semana de deporte. Claro. Pero pues no lo hago por la medalla, no lo hago porque me vea físicamente bien. Eso no me da plata. No, No, no lo voy a eso no me da buscar. plata, claro. Claro, Claro, esto es para mí, exacto, porque ¿no? tú de repente quieres interactuar, quieres conocer y te nutres pues de las experiencias de los demás. Y al hacer deporte también te vas nutriendo, porque me van poniendo en ciertos chats donde hay gente pues súper top de nado, ¿no? Gente que hace los 7 mares, que nada en Olaya, gente que corre, amigos propiamente del entorno que hacen 42, que hacen Nueva York y un montón de cosas y tú dices, oye, pero qué bacán. Y aquí es donde también es un poco mi perfil, ¿no? Yo soy un tipo que toma riesgo y me gusta decir, oye, yo lo pude haber hecho, yo también lo Claro, hice. claro. ¿No? En la medida que pueda, porque también hoy día no me voy a meter en un 42, que si no puedo correr la 42, pero me gusta decirme, yo también pude haberlo hecho, yo también lo hice, ¿no? Y ya, o sea, ahí es donde uno empieza a evolucionar, ¿no? Que es súper complicado, súper complicado. Nico, ¿crees que caíste en depresión? Sí, claro, Sí. ¿no? O sea, una depresión de una soledad completamente intrínseca, en donde, te repito, pasó en donde lloraba, en donde me sentía una bestia, me sentí un mal marido, un mal padre, un mal hijo, Ujú. y ahí comienzas a cuestionarte, ¿no? Un ¿Cómo montón de cosas. cómo puedo yo identificar, desde tu punto de vista, a alguien que esté así para darle la mano? Mira, yo de lo poco que he podido leer y ver, a veces uno puede demostrar que está muy alegre, ¿no? Ujú. Este, si hay alguien que te llama o que te escribe, es por algo. Y puede que no lo diga, ¿no? Y puede que no lo diga. Y puede que te diga, sí, estoy súper bien, ¿no? Sí. Pero haz preguntas, algunas preguntas medias quizás incómodas, Ujú. ¿no? Y de por ahí puedes soldar, ¿no? Porque normalmente lo clásico es, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien. Y, y bien. ok, y saltas Y comienzas a contar tus Claro, éxitos, ¿no? claro. Que es lo más común. Ah, sí, que mira que estoy haciendo esto, que tengo el emprendimiento. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces uno dice, puta madre, es perdón la visuela, No, no, está bien. eh, y hay un montón de ese tipo de cosas, ¿ah? Y Claro. el ser humano, el hombre, que nos acostumbraron a no llorar, que nos acostumbraron a no sé decir me duele, ¿no? Porque desde chiquitos los hombres no lloran, Sí. ¿no? Por eso comencé a seguirlo, ¿no? Los hombres, entonces te entra a medida que tú vas, dicen, ¿no? Envejeciendo, yo le digo madurando, porque obviamente te pasan cosas, ¿no? Y te comienzas a marcar como el depredador cuando pelea. Sí, claro, ya comienzas a visualizar diferente, ¿no? Y es muy necesario esta conexión entre la gente que madura o que le pasa cosas con el joven.
Otra cosa también, mi padre me enseñó, me dijo, nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces tú le puedes dar, oye, mira, las cosas son así Claro, y puedes hacer esto. Pero al final, quien decide qué vas a hacer o no, eres tú, claro. Eso es ¿no? cierto. Ahí viene el choloterco, ¿no? Pero sí, si alguien te llama, ve, o Claro. haz las preguntas, ¿no? Puede ser que las personas se refugien en N cosas a veces, ¿no? En la misma soledad, hay gente que no sale y otros en la juerga, ¿no? Este mejor amigo, Alex, yo lo admiraba porque era es un tipo alto, guapo, pero siempre se creía un Superman. Y tiene un don para con las chicas. En mi Ujú. época, pues, no sé, pues el más fuerte, el macho alfa es el que sale con más chicas de alguna otra Claro. manera y que más juergas tiene, ¿no? Y él me dice, toda mi vida viví tratando de buscar la felicidad en una juerga. Toda mi vida. Toda mi vida idolatré a mi padre. Toda mi vida cuando nace mi hijo me dediqué a él y nunca puse prioridad a Dios. Y hoy es un tipo que habla mucho de Dios a ciertos extremos, yo entiendo, estudia, lee y tiene un trabajo, o sea, tiene un trabajo que le permite viajar, que le permite trabajar, pero no le importa el trabajo, él sigue Claro. pensando que Dios es la prioridad. Y siempre lo dice, ¿no? Lo regresaron de Estados Unidos, tipo deportado, hoy vive ya hace 15 años ahí, pero las cosas se dieron para que hoy él de alguna otra manera sea palabra de su familia. Un tipo completamente que cambió. Y yo decía, no puede ser, pues, ¿no? Porque era el tipo juerguero, fuerte, económicamente hablando, wow, tenía fichas, ¿no? Tenía fichas y yo decía, ah, y lo admiraba por ese entorno de juerga. Que yo también lo pasé en mi momento, ¿ya? En esta búsqueda de seguir a lo que la sociedad te dice, ¿no? Y hoy día lo admiro porque tiene una palabra clave para muchas cosas, ¿no? O sea, más allá que sea mi mentor, sigue siendo mi mejor amigo, pero busca, no Ujú. te quedes solo, no le tengas miedo a sentirte mal. Y la vida me ha dado en este periodo actos en donde dices, oye, vale la pena, ¿no? Un amigo una vez me dice que no tiene mucho dinero, que es una persona que también corre, me dijo, oye, mira, no tengo mucha plata, pero sí, pero te puedo dar esta cantidad de dinero, me dijo. ¿La necesitas? Mira, Era una cantidad relativamente fuerte para él. claro. Te la doy, me dijo. Cuando me la pagues, no importa, me dijo, te la doy. El- Otro amigo, también es uno muy, muy cercano, me contó y me transfirió una cantidad de plata. Y no me transfirió poquito. Claro. Y me Qué dijo, importante es el entorno para salir de eso, ¿no? más allá de la plata Más allá como de tal, claro, el saber que está ahí para ayudarte. exacto, ¿no? Saber Y no me dijo nada, simplemente me dijo, oye, te va a llegar algo para ti. Y ¡pop! Me salió un monto. un monto y le dije, ¿por qué lo has hecho? Claro. Porque me dijo, en algún momento de la vida tú estuviste ahí. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué le dirías a alguien que no encuentra ese camino, Nico? O sea, que le pida a Dios. ¿Qué? Que le pida a Dios que le ponga ese ángel, ¿no? Que no le pida salud, dinero y amor. Que le pida que le permita a él que ponga a las personas, que genere ese ambiente para que, para que pueda salir de ese, ¿no? O sea, definitivamente todos los refranes existentes funcionan. No hay mal que por bien no venga. Todas las que tú te puedes ver, todas suceden. Todas suceden, ¿no? Entonces, hay que pedir perdón, es lo que a mí me funcionó, y hay que comenzar a ser agradecido y decirle, oye, Señor, regálame este entorno, ponme las personas que tú consideras necesario para ver qué cosa puedo hacer, ¿no? Porque yo no sé, yo ya no sé. Claro, la vida da tantas vueltas que uno no sabe. Solo tienes que estar preparado. Sí, ¿no? Y tener la predisposición, y si no la tienes, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada si estás mal. Sí. No pasa nada, ¿no? Y si tú ves a alguien que estás mal, un rato, ¿no? No perder ese toque de humanidad, ¿no? Claro, no es más que un golpe al ego, ¿no? Así es.
No es más que un golpe al ego. Tal cual. Ahora que estás en esta etapa, ¿qué hábitos ya no son los innegociables en tu vida? A ver, yo tengo una costumbre con mi esposa y nos calendarizamos un montón de cosas, ¿no? Ok. Utilizamos el Outlook, algunas herramientas, pero algo que no es negociable es que si yo tengo alguna reunión con mi familia, ¿no? No. O sea, mi esposa, mi hija, me olvido, decíamos todo, el ser humano es un ser humano que se equivoca más de una vez, me olvido de mantener esta conexión con Dios. Ujú. La vez pasada mi amigo me dijo, justo estaba acá, me dijo, no te olvides de quién te sacó de esto, me dijo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba como que dedicándole mucho tiempo a los entrenamientos, a Mm. algunas cosas porque se venían un par de competencias y me hace recordar, ¿no? Entonces, pero sí, no es negociable hoy, en algún momento que tengo con Dios, trato de buscar un pequeño espacio, lo hago cuando llevo la moto, cuando corro, rezo, ¿no? Rezo y le pido, no le pido muy por mí, le pido que nunca aparte su mano de la cabeza de las personas que me rodean y de las que de alguna otra manera, no sé, pues quizás he tenido una especie de cólera, rabia, ¿no? Hasta el ser humano que se te cruzó y te hizo corte en tu Claro. cerebro y sacó lo peor de ti y te dio cólera y en algún momento lo maldeciste y le dijiste que te vaya mal, también, ¿no? Que les vaya bien porque o sea, somos aves de paso, ¿no? La vida es tan corta que no vale la pena ciertas cosas, ¿no? O arrastrar mochilas pesadas, ¿no? Ujú. Toque, abre la mochila, saca las piedritas y quédate con lo más ligero, ¿no? Con lo más ligero para poder ser rápido, para poder vivirla, ¿no? Sí, además Es cuando los que creen en Dios, cuando llegues a Él, ¿qué te vas a llevar? nada, pues, ¿no? En polvo eres y en polvo eres y en Polvo polvo te será. convertirás, ¿no? Sí. Tal cual, ¿no? Las riquezas. Obviamente, ¿no? Económicamente hablando, Dios me permite tener de alguna manera estabilidad. Me resalté en los temas laborales. Y trato de darme ese espacio cuando alguien me dice, oye, ¿puedo conversar contigo? Sí, claro, ¿cómo no, no? Entonces, lo único que hago es transmitir y escribir, ¿no? Escribo cosas que me habían pasado, repito, relacionando un poco con la parte técnica, porque también me gusta y he estudiado cosas, ¿no? Sí. Pero eso. ¿Cómo podría acercarse alguien a Dios? ¿Tienes que esperar el momento de la caída o...? Pucha, que es bien complicada esa respuesta, ¿no? Porque te puede pasar lo de que, como que, oye, yo ya he hecho la tarea, ¿no? Voy los domingos, todos los domingos voy a misa, ¿no? Doy mi diezmo, soy un buen niño, ¿no? O soy una buena mamá, mira, cuido a mis hijos, pero sin embargo los sobreengríes, ¿no? Claro. Este, y aquí de repente no hay peor ciego que no quiere ver, y es bien complicado, ¿no? A algunos nos toca tocar ese fondo, es probable que en la de la vida me toque tocar otro tipo de fondo, ¿no? Claro. O más fondo de lo que creí que generó ese fondo, ¿no? Porque al final Dios te regala la cruz que puedes cargar. Eh, no te podría dar una respuesta exacta, ¿no? Pero tanto mi amigo como yo y las personas que he conversado, todas en algún momento han tocado ese fondo en donde dejas de creer en ti, en donde ya no sabes qué hacer y te comienzas a reinvertir, ¿no? Hacer una reingeniería de ti entre hábitos buenos y hábitos malos y comienzas a generar no negociables, como tú mencionabas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay esa casa de un tercio, ¿no? Un tercio para dormir, Entonces, un claro. tercio para tu familia y un tercio laboralmente. Mira, tan bueno es Dios que me regala un trabajo que me permite darme esos espacios, ¿no? Hoy trabajo en un lugar que me gusta, me engríen, produzco lo que debo de producir, pero me apoya mucho, o sea, no tengo que trabajar todos los sábados y domingos. Hay momentos donde hay que trabajar, sí, pero me regala ese espacio, me regala un seguro, Dios, me regala una casa grande, que vivo en la casa de mi suegra, y comienzo a darle tiempo a aquellas amistades que valen la pena, ¿no? Que eso es muy Pero que importante. sabes también que tienen sus propios problemas Claro, y que no pasa nada si no tienen tiempo para verte. claro. Sabes que siempre van a estar ahí, ¿no? Sí, Creo que esas son de las amistades más ricas también. sí, y que tienes que darte cuenta que no todos son tus amistades, ¿no? Sí. Que la red social, Qué buena que frase. el network más bien es bueno,
pero también tienes que comenzar a nutrirlo y a regarlo, ¿no? O Sí. sea, y a darte cuenta poco a poco eh, qué es importante, ¿no? Sí, Y quiénes son hay una importantes. frase que es bien conocida, ¿cómo es? Si andas con lobos, aprenderás a aullar, no me acuerdo, ¿no? Las costumbres, ¿no? ¿No? Tanto como con los lobos, con las buenas, ¿no? O sea, si te juntas con los patas, que siempre, sin índole ir en contra de la gente que toma su chela después de un partido, ¿no? Pero es muy común y siempre se ruega la pichanga con la chela, ¿no? Claro, su fulbito y su fulbazo. Sí, pero si tú andas con gente que realmente pues habla más de Dios, vas a terminar hablando porque se Sí. te pegan las buenas costumbres, ¿no? Si Claro. haces ejercicio y conversas con gente que hace ejercicio, vas a terminar haciendo ejercicio. Y es por eso que es importante el tema de lo que mencionabas del mentor, Exacto. ¿no? Un buen mentor, y si te juntas de buenas personas también, que tengas muchas habilidades que aprender y que son tus modelos, probablemente seas como ellos. Sí, ¿no? Y las malas costumbres son las que más rápido se te Se pegan. pegan, porque son, claro, Las malas costumbres porque el dormir tarde, son las más deliciosas también, pues. sí, pues, El dulce, así es el la caramelo, el miel, chocolate, sí, ¿no? Pero tal fue cual. gordo, ¿no? Sí. Pero Pero sí, sí, claro, o ¿no? sea, Pero siempre me meto mi postrecito, pues. claro, ¿no? Claro, O el cigarro, ¿no? claro. O sea, sin ir en contra de la gente que le gusta fumar. Yo dejé de fumar el día que me enteré que iba a ser papá. O sea, la prueba de embarazo de mi esposa, Se te quitó. sí, fumaré pues un par, por decirlo así, pero es un tema de hábito, ¿no? Y aquí conmigo comencé a leer, por ejemplo, está este libro, Los hábitos atómicos, Ah, y buenazo. todo cae de maduro a la medida que vas cambiando Sí, tus hábitos, sí, ¿no? exacto. Que cuesta, obvio que cuesta, Como pues, todo en la vida. como todo en la Como vida, todo en la vida. pero tampoco puedes sufrir y tampoco, también es cierto, no todo tiene que ser sufrimiento, ¿no? Hay No todo cosas es que tienes que hacer. martirio. Exacto, Hay que encontrarle el camino nomás, exacto, no ¿no? es martirio, tú no eres ni víctima ni victimante, ¿no? O sea, Claro, no, claro. ¿Y primario, ¿no? a hoy te sientes feliz, Nico? Sí, sí, sí. ¿Te sientes reconstruido? ¿Sientes que estás todavía en el camino? Como... No, yo creo que estoy en el camino, ¿no? Ok. O sea, soy un ser humano con muchos errores, me gustaría ser un padre más paciente, ¿no? Un esposo más amoroso. Ese es el norte al que quiere llegar Sí, me gustaría ser un hijo más preocupado por mis padres, Ujú. me gustaría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Y Dios es el camino para hacia mí, ese destino. sí, para mí sí, a pesar de que no estoy tan cercano ni voy, pero estoy convencido que definitivamente Qué, solo él podría, qué ¿no? bueno que pones eso en la mesa, porque pasa mucho de que esa cercanía se refiere a la presencialidad. Tengo que ir a la iglesia, tengo que... ¿Cómo la ves tú eso de la presencialidad? ¿Es necesario o puedo yo desde mi lugar donde estoy, sin ser tan creyente, sin ser, encontrar el camino hacia Dios? Hacia Partamos con lo que Dios. tú has dicho, ¿no? O sea, ¿hasta qué nivel está tu cristianismo? Ok. ¿Y qué significa qué nivel es que tanto pones a él sobre todas las cosas, ¿no? Al final también dice la Biblia sin ser un erudito, sin leer demasiado, sin estudiar la Biblia, porque hay mucha gente que se dedica a estudiar, ¿no? Y ve muchos libros y muchas corrientes y es que al final tú eres el mismo templo, ¿no? O Claro. sea, la infraestructura eres tú. Ah, qué Y fuerte. puedes arrancar desde de Claro. tu ser, ¿no? Yo arranqué cuando manejaba mi carro, camino a las verduras, rezaba, ¿no? Pero va a depender qué cosa pides también. O sea, olvídate eso sí te digo, ¿no? Olvídate de dejar ya de pedir dinero, sexo y amor y todo ese tipo de cosas, porque por ahí no va, para mí. Si Claro. tú los tomas o no, va a depender de ti, La de que la otra tiene. persona, ¿no? Lo ¿Cuál dice mi sea tu viejo, ¿no? Ítaca? ¿Cuál sea Exacto, tu ¿no? medida de éxito? Exacto, ¿no? Y qué es lo que, no es que llegues al conformismo, no es que llegas al conformismo, llegas a un momento en donde tú te sientes feliz de lo que eres y lo que haces, ¿no? Claro, claro. Y Nico, ahora que estás en este camino de reconstrucción, Ujú. tu yo del pasado, cuando lo ves, cuando caes a reflexionar sobre el camino que has tenido, Ujú. ¿qué te dirías a ti mismo, Nico? A ver, yo le diría al niño, primero, que vuelva a hacer de alguna manera las cosas que tenía que hacer, ¿no? Desde niño yo siempre, por ese tema de las circunstancias económicas, era ese niño que guardaba la propina y se le daba a su mamá. ¿No? Aplicadito, Oh, buenito, sí, ese, ¡ay, qué sí. bonito!, ¿no?
hacía mis ejercicios, mi tarea, ¿no? Ya me desbordé un poco en la universidad y cuando comencé a ganar más dinero, y ahí es donde me regresó esos ídolos, ¿no? Y a Nicolás de hace 5 años decirle que todo va a estar bien. Todo sabido. Que es creo yo, esa parte de calma, ¿no? Sí, que todo va a estar bien, que Sí, tranquilo, tranquilo. ¿no? Que hasta la muerte física, que es súper complicado, ¿no? Hasta la muerte física está bien. Te deja algo, Sí. ¿no? Eso Que es lo que yo le diría a Nico hace 5 años, ¿no? Que se sienta burro, ¿no? Ah, me hace pensar, Nico, de que el único camino imposible es el que no quieres recorrer. así Porque es. vas a seguir caminando. Sí, Vas a seguir avanzando. y en serio yo prefiero morir en el intento que morir sin hacer algo. Claro, Siempre voy a ser, ese es mi perfil, ¿no? El perfil de Nicolás. claro. Muero en el intento y ahora obviamente ya mido más el riesgo, ¿no? Ya no voy a toda velocidad en el carro, porque me gusta manejar mucho. No tengo carro. Y con la moto trato de ser muy, muy precavido también, ¿no? No trato de, o sea, ya vas midiendo, ¿no? Pero sí, yo le diría a ese Nico tranquilo que todo va a estar bien. Que Dios te ama. Hubo un momento, perdóname que me había olvidado un pasaje en Estados Unidos en donde había unos pastores colombianos, ¿ya? Mi amigo me llevó a una iglesia que podría decirte, esa se toca la cruz, el manto, ¿no? Te vas a salvar. Era una iglesia diferente en inglés. Y luego me voy a una y había una sesión en castellano, ¿no? Y, y le dije a esos pastores, le dije, me puse a llorar como un niñito, pero así, como un Me niñito. imagino. Porque él les había leído una lectura y yo dije, y era una lectura que te decía que Dios te ama. No, no sé el versículo, no sé la lectura, pero era tan sencillo como decir, Dios te ama. Así, hecho una porquería, Dios te ama. Ah, qué muerte. Y entonces yo me acerco al pastor que no me conocía y yo le dije, oye, soy Nicolás Suárez, soy de Lima, Perú, me encuentro en esta circunstancia. Llama a su esposa, ¿no? Y los dos me cogen de la cabeza y se ponen a orar. A mí, o sea, jamás, eso lo hizo pues en los pasajes donde dicen, y toca la cruz y toda esta vaina, ¿no? Pero qué complicado comenzar, y rezan mucho, ¿no? Y le piden, Señor, regálale a la luz, regálale, pide que no está solo, ¿no? Claro. Regálale, Señor, ¿no? Él es un pastor, es una oveja perdida, acógelo, Señor. Doc, a la semana me llaman de una chamba en Lima. Yo ya estaba 2 meses en Estados Unidos. Ujú. Mi mejor amigo me acoge. Dejó mi familia, me iba a quedar de ilegal. Y me llaman de un trabajo a los días. Me llaman de un trabajo y el proceso demoró unas semanas. Y me eligen, me vengo. Este, debía un montón de plata, Dani. Me imagino. Y poco a poco se comenzó A regular. a regular las cosas y comienzo hasta a nadar más. Le meto más en el deporte, comienzo a rezar más yo. Pero Qué profundo. O sea, yo porque decía, "No, ¿será eso? empezó a ti con una acción como la oración y los pastores a tu lado, ¿no? Sin conocerme. Sin conocerte. Y de ahí se da, a veces muchos le dicen el destino, ¿no? Está, Sí. pero también me haces acordar una frase, no sé si está en la Biblia, pero lo he escuchado a varios padres, que Dios tiene sus planes perfectos, Sí. ¿no? Y ahí es donde decía, ¿no? Todo va a estar bien. Porque a pesar de las cosas malas Ujú. que pueden pasar, tiene un propósito. Ujú. Tiene una razón de ser. Que no la sabemos, pues no la sabemos porque nuestra capacidad es limitada. Por más inteligente que pueda ser, no la sabemos, ¿no? Este, a veces nos nula el orgullo, la soberbia, nuestra energía, nuestro estatus, Claro, nuestra evolución, ¿no? Donde tú te crees un ser, te repetía, ¿no? acá. Así es. Yo era un tipo tan soberbio que me creía que yo clasificaba a mis amigos por la forma de cómo pensaban. Anda. Era tan sonso, Ujú. en verdad tan sonso, que me creía un tipo que solamente se juntaba gente que te cuestionaba ciertas cosas. Claro. Qué limitado que era. Era un ser sumamente ilimitado, soberbio, orgulloso. Con mi nada.
con mi nada, con mi departamentito barato, con mi carro barato, con mi cargo barato, con mi nada. Era un tipo nada, pero que se creía la última chupada de mango, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y que te dice Dios, oye, Cholito, Claro. aguanta. Que el ego no es lo mismo que autoestima. No, no, El ego no es lo no, mismo que no, no es lo autoestima. mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? La autoestima está más por la seguridad, Así es, ¿no? por saber del valor que tienes, ¿no? Así Y es, que tienen como los ser demás humano. también, como ser humano, exacto. Y que tú crees que puedes hacerlo, ¿no? Exacto. Que también, y eso es peor todavía si tienes las dos, ¿no? Porque ya si la autoestima se va dañando, ya, como te digo, esta soledad y esta depresión te puede jugar en contra, ¿no? Nico, ¿y ahora tienes un sueño al cual tú estás apuntando? Sí, hay un sueño que siempre que siempre lo tengo. Me gustaría en algún momento crear una ONG que ayude a jóvenes. Retornar. Sí, que ayude a jóvenes como que algo así como que un semillero, Ujú. y que esos jóvenes en algún momento cuando crezcan, evolucionen, puedan seguir aportando esta ONG para hacer un círculo virtuoso. Y es que eso de la gratitud yo creo que es como lo más retornable, ¿no? Sí, Tiene que volver en algún en momento. algún momento de la vida me gustaría hacerlo, ¿no? Me metí en esta acción emprendedora, pero siempre está, ¿no? ¿Qué hacer con lo que tú aprendes, con estos dones que te da Dios? Sí. ¿Qué has hecho, no? ¿Lo guardaste? ¿Lo ocultaste? ¿Te los gastaste? Lo desperdiciaste. ¿Los depreciaste? Así es. Estamos llegando, Nico, al final de la entrevista. Gracias, En verdad, más bien que está qué súper, camino, súper qué chévere. camino estamos, me ha servido también para inspirarme, motivarme. Espero que quienes estén viendo este podcast también les sirva. Tu consejo brutalmente honesto para aquel persona que necesita que lo corrijan antes de. O sea, lo primero que yo te diría es que no estás solo. Ajá. Eso es lo fundamental. Que no estás solo, que a pesar Ujú. que tú vivas una soledad, Dios te ama. Dios te ama. Primero porque Dios te ama. Y segundo porque siempre hay alguien, este amigo, esta familiar, ¿no? Puede ser que te quedas, no sé, pues, sin padres. Siempre hay este hermano que te da la vida, ¿no? O esta persona conocida tuya, ¿no? Y tercero, que no le tengas miedo a la vulnerabilidad, que no tiene nada malo sentirse mal, Claro, no tiene nada de vergonzoso claro. sentirse vulnerable. Malo es que tu ego no te permita pasar por Exacto, eso. ¿no? De seguir creyendo que tu poder mental, que tú, Eres sí, todopoderoso. está bien, Claro. bien. Ya la vida, los apus, llama lo que tú quieras llamar. La constelación, el tarot, hará de ti lo que tenga que hacer. Claro, Eso. claro. Esas tres cositas. Perfecto, perfecto, Nico. No sé si quieras dejar un mensaje final a tus amigos, si tienes una comunidad, a tu comunidad, si tienes a alguien específico. Mira, primero solamente sí agradecer, ¿no? Por el espacio. Normalmente cuando se cuenta ese tipo de cosas, a veces hasta hay media burlas, ¿eh? Sí. Ahí empiezas, ¿no? Pero ya también trato de que no suene como si fuese una víctima, ¿no? Claro. Y no podemos caer en eso de, ay, sí, me pasa esto. Claro. No, soy pobrecito. Aguanta. Ujú. No. Despierta. Sí, wake up. No eres Claro. pobrecito. Que estés mal, estás mal. Claro. Que tienes que llorar, llora. Claro. Que te tienes que deprimir, deprímete. Y ya está. Pero Espabila. así es, despabilate después. Claro. Que la vida sigue, que tiene un sentido, que no lo sepas, no pasa nada, ¿no? Para eso está Así es, este camino. así es. Lo aprenderás mientras camina. Sí, Oye, me has hecho acordar una historia. Otra historia que se me viene a la cabeza. Un niño se pierde en el bosque y no sabe por dónde ir. No sabe a dónde llegar. Y se encuentra un caballo. Y el caballo caminaba tranquilo. Y le pregunta, no sé a dónde ir y estoy asustado. ¿Hacia dónde me dirijo? El caballo le dice, yo no sé. Pero cuando estás asustado, nervioso, sin saber a dónde ir, mira tus pies y ve dando un paso a la vez. Cualquier lugar es mejor que aquí, definitivamente. ¿no? Cualquier Y, lugar es mejor que y ahora. vas a seguir caminando. Solo concéntrate en dar tus pasos correctamente, no tropezarte y sigue caminando. Algún rato saldremos de este bosque, ¿no? Tal Cuando cual. está oscuro, cuando está confundido, cuando estás deprimido, ansioso, si tienes a alguien genial y si no, concéntrate en dar un paso a la vez. Hay un cuento bien bonito que se Ujú. llama El niño, el topo y el caballo. Creo que es ese, ¿no?
y tiene muchos mensajes súper fuertes, ¿no? Ujú. El niño, el topo, el zorro y el caballo. Cada uno tiene un rol y es un libro que tiene dibujos y párrafos pequeños, ¿no? Ujú. Yo te invitaría, si es que a tu hijita se lo Sí. compres. Yo lo tengo en inglés y en castellano. Pero tiene unos mensajes muy lindos. Y tal cual. Todo decisión que tomes va a estar bien. A mí un profesor en ESAN me dijo que todo es perfecto, Ujú. que Hasta ninguna decisión es mala. hasta tus errores. Así es. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque nadie toma una decisión Pensando en lo peor. pensando en que te va a ir mal. Claro. Hasta que suena medio fuerte, hasta el que se mata, toma decisión Su mejor porque decisión cree con lo que que ha fue la tenido. mejor. Claro. Y después ya verás, pues. Claro. Ya verás. Si decidiste encaminarte en comunicaciones y no sé, pues, Fue la no mejor sabes, decisión en el momento apropiado y tal con la cual. información que tenía. Pero toma la decisión. Pero toma la decisión. Toma la Da decisión. ese paso. Así es. Da ese paso. Mm. Da Uno ese es mejor que cero. No pienses en 100, 200, todavía no. O la Uno otra, es ¿no? Más mejor vale que cero. pájaro en mano que mil volando. Ah, Suena claro. medio absurdo, Sí, pues. pero sí. da. Ya dalo. Sí. Ya está. Pero estoy aquí, yo, entonces, si no quieres saltar a nadar, entonces ya sal. Claro. Sal. Ve, haz otra Sí. cosa. Decídete. Así es. Ya no saltes, pues está bien. Claro. El salto no es para ti. Claro. Pero ya te acercaste. Ya Así es. intentaste. Ya está. Qué bueno, Bueno, Nico. gracias nuevamente por este espacio y espero que las personas que nos ven, que nos escuchan y que se tomen un tiempo también en seguirte, pues puedan rescatar esta conversa y que no se puedan sentir solos, ¿no? Sí. Muy clave, Nico. Gracias, en verdad, Nico. Me voy contento, Gracias. me voy inspirado, y me voy también, feliz por saber que hemos retomado la comunicación. Sí, Que tengo qué un amigo bueno, aquí gracias. para seguir conversando. Dale, Felicidades, cuando Nico. gustes. Listo. Se terminó un capítulo más de Facto. Atentos que, como siempre, tienen que darle a suscribir para que puedan enterarse cuando sacamos capítulo nuevo. Así que nos vemos en las otras redes, Instagram, TikTok, LinkedIn también estoy publicando de vez en cuando, así que seguimos conectados. Gracias. Gracias, Nico.